levantado. Amén. Fue levantado y lo vieron subir sus discípulos. Aquel Cristo que en el Mateo 28, versículo 18 les había dicho, se acerca a ellos y les dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo poder del cielo y en la tierra lo tengo yo. Yo soy el dueño de todas las cosas y todas las cosas por mí subsisten. Y es por eso que Él lo demostró y se fue elevando poco a poco hasta que lo perdieron de vista cuando una nube lo cubrió. Jesucristo es el Jesucristo del Apocalipsis capítulo 19, donde nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 19 dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto. Esto es futuro. Esto no ha sucedido. Esto lo vas a ver con tus ojos. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el que escudriña los corazones, las mentes. Sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabezas muchas diademas. ¿Qué quiere decir muchas diademas? Que no hay presidente, no hay gobierno que no se someta a Él. Que Él es el Rey de Reyes, por encima de todos los reyes de la tierra. Amén. Dios siempre reconoce, hermanos, a los que trabajan para Él. Apocalipsis 2, versículo 2. Ahí le está hablando Dios a la iglesia de Éfeso y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios siempre reconoce a los que trabajan. Efesios era una iglesia dinámica. En Efesios capítulo 2, cuando el apóstol Pablo le manda la carta a la iglesia, imagínese usted que es Efesios. Imagínese que usted recibe esta carta de Efesios del apóstol Pablo. Estuvo 2 años ahí, fundó la iglesia, se va de misionero a otro lugar y les manda una carta diciéndoles, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, la cual no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Les cae el 20 y dicen, fuimos hechos para servirle a Dios. Fuimos hechos para hacer buenas obras. ¿Por cuánto tiempo? Por el resto de nuestras vidas. Y la iglesia, salva por gracia, salvos para servir a Dios, pero para servir a Dios por gratitud, por el poder mismo de Dios, por su gracia, para adoración y por temor. Ellos entendieron, hay una obra que debemos realizar. Si Dios nos mandara una carta a la iglesia de Bethany y les dijera, ustedes tienen que hacer una obra, y la entienden, así como ellos le entendieron, en capítulo 4 de Efesios les dice, versículo 11, y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo al que hemos sido llamados, con el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay una obra que realizar, edificar la iglesia, evangelismo. Hay una obra que realizar, madurar la iglesia en Cristo Jesús. Eso se llama discipulado, grupos de vida. Amar la iglesia de Cristo, eso es el segundo mandamiento más grande. Amarás a tu prójimo ¿cómo? A ti mismo. Como yo te he amado a ti, dice Dios. El primer mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento nuevo, ama a tu prójimo como yo te he amado. Al 100%. Cuando dice arduo trabajo quiere decir que esta iglesia de Éfeso era una iglesia activa, una iglesia apasionada, una iglesia que trabajaba sin cansancio. Más bien,
con todo y el cansancio que tenían, con dolor de pies, con dolor de cabeza y con todo, seguían adelante sirviéndole al Señor. Una iglesia que tenía paciencia en tanto trabajo. Dice, yo reconozco tus obras, tu paciencia en el trabajo. En pocas palabras, le servían al Señor y con paciencia, y vamos a servirle al Señor otra vez, sí, otra vez con paciencia y paciencia, pero también era una iglesia bajo persecución. ¿Te gustaría que te estuvieran persiguiendo por ser cristiano? Que te dijeran, tú eres cristiano, vamos a la cárcel, tú estás echando a perder el mercado local, no nos sirves aquí, órale, vámonos fuera. Se les echó encima el Wall Street porque se les bajó el Dow Jones y los empiezan a perseguir. Los empiezan a perseguir y Dios dice, ustedes son una iglesia que tiene paciencia en el sufrimiento, en el dolor. Dios reconoce y aplaude esas cualidades. Era una iglesia que era perseguida. La palabra de Dios, el Evangelio, viene principalmente de la parte de Inglaterra a Estados Unidos. Se funda el cristianismo aquí y se levanta fuerte. El siglo XX fue el siglo de los misioneros americanos alrededor del mundo. Hoy día se están levantando muchos misioneros, pero son hispanos, son de otros países. ¿Por qué? Porque los misioneros americanos y la iglesia americana se ha estado debilitando. Pero en el siglo XIX, 1850, por ahí en ese tiempo, en Londres, el mejor predicador llamado Carlos Spurgeon manda decirle a Estados Unidos, necesitamos que nos manden hombres que amen a Dios, apasionados por Dios, que no le tengan miedo a los problemas, que no le tengan miedo a las dificultades. Necesitamos hombres entregados a Dios. Desde mismo Londres mandan ese mensaje aquí. Y hoy día Estados Unidos está necesitando de esa misma clase de hombres y mujeres apasionados por Dios. Pacientes en servirle a Cristo el Señor y pacientes en el sufrir por nuestro Señor. La iglesia de Éfeso era una iglesia apasionada, trabajadora, determinada a ser fiel. Una iglesia dispuesta también a disciplinar. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Que ahí anda una persona cometiendo adulterio, órale, a disciplina. Que allá anda una persona que no trabaja, que no coma. Que ahí hay una persona que está hablando de chismes, órale, 40 latigazos menos uno. Hay algunos que dijeran, que quisieran, ¿no?, que se levantara todo ese tipo de disciplina aquí. Pero debemos disciplinar. Debemos motivarnos unos a otros. Las cosas deben de cambiar. Jesucristo le aplaude a esta iglesia. No puedes soportar a los malos, a los que se han portado mal, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. En pocas palabras, era una iglesia trabajadora, determinada, era una iglesia con disciplina, pero era una iglesia también con discernimiento. Eso quiere decir que cuando llegaba alguien, podrían decir, ay, ese espíritu que tú traes no es muy bueno. ¿Por qué? Porque llegaban personas de las cuales el apóstol Pablo les había advertido en 1 Corintios, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Y por qué les dice eso a los corintios? Pues porque la iglesia de Corintios los había recibido. Estaba recibiendo enseñanza falsa. Y les dice el apóstol Pablo, esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus propios vientres, a sus propios deseos. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia abusada. Conocía la palabra de Dios, y cuando alguien llegaba ahí y decía, hey, nosotros venimos de parte de los apóstoles Pedro, Juan y
Mateo y todos ellos nos pusieron las manos y aquí venimos, queremos predicar aquí con ustedes. Y los efesios no se dejaban llevar por cualquiera que decía yo soy profeta. Ahora en la semana estaba leyendo las palabras de un profeta. Me llamó la atención porque empezaba diciendo que este profeta es una persona muy conocida, muy respetada, ha escrito varios libros a la iglesia. Y dije yo, bueno, suena interesante, vamos a ver qué dice el profeta. Y empecé a leer las palabras que eran todo un párrafo del profeta. Y bla 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 pum pum. Y dije yo, así no habla Dios. Así no habla Dios. Pero para que tú sepas cómo habla Dios, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la palabra profética escrita en este libro llamado la Santa Biblia. Amén. Amén. Así es que Dios les habla y les dice, ustedes han sido personas que soportan, son pacientes en el trabajo, pacientes ante la persecución, el sufrimiento. Oiga, les mataban a los pastores. Les agarraron al apóstol Juan y se los quitaron, lo llevaron preso a Pasmos. En otra de las iglesias, ahí mismo en Asia Menor, les mataron a otro pastor. Ya estaban como allá en Colombia, que les echan gasolina y les prenden un cerillo. O en Chihuahua, allá en México, en el sur de México, a un pastor le echaron gasolina y le echaron un cerillo. Es difícil. Pero estos hermanos seguían adelante. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. En pocas palabras, iglesia, empezaste bien. Empezaste bien, me amaste desde el principio y no has desmayado. Pero hay algo interesante. Has caído. Has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una iglesia también en decadencia. Y ese peligro lo tenemos tú y yo. Ese peligro existe aquí en Bethany, que nos convirtamos en una iglesia en decadencia. Por eso es necesario entender el llamado de Dios a vivir enamorados de Cristo, apasionados por Cristo. ¿Qué significa estar enamorados? Hermanos, Efesios era una iglesia modelo, una iglesia que enfrentaba los problemas de todos los que se les presentaran. Y yo creo que todos entendemos lo que significa el primer amor. Yo creo que a estas alturas no miro aquí ningún chamaco de 12 años y yo creo que a los 12 años los chamaquitos ya saben. Yo cuando tenía 8 años estaba yo que le cantaba a una muchachita de enfrente. A los 12 me imagino que ustedes ya saben lo que es el primer amor. Cuando hay un primer amor, cuando el ser humano se enamora por primera vez, hay una devoción insaciable, personal y pública. No sé si han visto ustedes el Facebook, pero me imagino que sí. Ustedes ahí se dan cuenta que las mamás ponen a sus hijos y después quieren volver a subir a sus hijos porque no quieren que sus hijos dejen la pantalla grande. Y después cuando ya tienen nietos abarren con los hijos y ponen a los nietos y después que ya se cansan de los nietos ponen su carro y ahí está el Facebook. No se debería de llamar Facebook, se debería llamar la página del amor, porque la gente ahí publica lo que más ama.